No fue revelado el nombre de tuyo hasta que tú lo revelaste por sueño a José. Y llamarás a ese niño Emanuel, Jesús, nombre sobre todo nombre. El poder y autoridad mayor que todo es tu nombre, Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla doblará a ese nombre, Señor. Mi Padre, tú le revelaste eso a los pequeñitos. Como tú dijiste, tenemos que ser como niños para heredar el reino de Dios. Creer en ese nombre es una cosa. Saber ese nombre es otra. Muchos saben el nombre tuyo, pero no te conocen. Que hoy nosotros vengamos a diferenciar entre escuchar el nombre de Jesús y conocerte profundamente. Señor, tú no eres religión, tú eres una relación, cuya relación que el Padre quería tener con el hombre desde Adán y Eva, pero por el pecado nos distanciamos de esa presencia divina y perfecta. Por un hombre entró la muerte y por un hombre vino la salvación. Es por eso que tú tuviste que venir como hombre para pagar ese precio en la cruz por todos nosotros. Porque tú dijiste, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Amén y gracias a Dios. Un fuerte aplauso para Dios. Bien, bien fuerte. Puede tomar asientito. Vamos a poner los jovencitos, las jovencitas, para orar por ellos. Ustedes son niños, pero sí me gustaría invitar, si se anima, a Sofía para pasar acá adelante. Estaba mirando cómo ella bailaba y cantaba a Dios. Qué bonito. Y eso me mostró en mi corazón que Dios dice que tenemos que ser como niños, gozar, alegres, porque Dios es un Dios de alegría, de gozo, de paz y de muchas cosas que a veces uno no se da cuenta. Pero nosotros cuando somos niños creemos en todo. Si nuestro Padre nos promete algo, estamos cada ratito, ¿cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser ese día? Es decir, ansiosamente por la palabra que dijo un adulto. Ahora imagínate, Dios te dice una promesa para ti y de repente tú desconfías en Él. Por eso dice que hay que ser como niños. Sofi, si puede, si la puede traer, Sofía. La niñita. Ah. Hi, Sophie. Hola, hija. Si yo te vi a bailar, me imagino cómo Dios te habrá gozado verte a ti bailar. Señor, extiendan sus manitos para acá. Señor, bendice a cada uno el futuro de tu iglesia. Señor, cuide, guarda de ellos. Dale sabiduría, Señor. Dale entendimiento, Señor, y pon la protección divina sobre ellos. Protégelos, Señor, de todo malestar, de todas enfermedades y de todo engaño de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte aplauso para Dios. Thank you, Sofía. Ahora vas a predicar el próximo año cuando seas un poquito más alta. Ay, me encantan los niños. La estaba mirando cómo bailaba y aplaudía. Y yo digo, oh, Señor, yo quiero ser como ella. Porque es algo muy importante. El ministerio de Dios, Jesucristo tenía una forma de expresarse hacia nosotros. Muy, muy bonito. Porque Él comprende nuestra situación. Una de las cosas que uno a veces piensa cuando vienen los problemas, que Dios no me entiende, Dios no me escucha mi oración. No, no es que Dios no te escucha tu oración y no te comprende. Lo que pasa es que tú no comprendes a Dios. Y eso comienza con la duda en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuyo es encontrada solamente en la Biblia. Va a haber muchos libros de filosofías, de comparación. Son comparación, pero no es esto. ¿Vos querés saber, escuchar a Dios? Acá está. Él habla de ti, de dónde vienes, dónde estás y dónde vas a estar si escuchas a Él. Entonces, la palabra de Dios es para eso que la ponen en práctica. Y Jesús con el pueblo judío estaban llenos de palabra de Dios. Se sabían la Biblia de memoria. Pero cuando vino Jesús, lo rechazaron.
Pero los judíos que sí aceptaron ese llamado, por eso el evangelio llegó a ti y a mí. Amén. Pero yo ahora voy a enfocarme en un hombre que no era judío. Era como tú y yo, gentil. Palabra gentil es que no vienes de la raza judaica. Usted está viendo que la guerra que se está destacando y todo hasta el día de hoy está peleando eso. Eso no cambia. Solamente Jesús va a cambiar eso cuando Él baje del cielo con nosotros para determinar esa batalla. Pero en alguna parte de la Biblia, ¿tú has visto que Jesús se maravilló de alguien? Pues yo te voy a mostrar una parte que sí se maravilló de un ser humano. Te voy a mostrar el carácter. ¿Qué fue lo que lo hizo maravillar a Jesús? Imagínate, nosotros nos maravillamos de Jesús que curaba, sanaba, liberaba, caminaba por el agua, hizo un montón de cosas. Pero para que Jesús se maraville, ¿qué fue lo que lo motivó a él para decir y maravillarse de un hombre? Y ese hombre está encontrado en Mateo 8:5. Es decir, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Bueno, quizás usted lo haya leído muchas veces, lo haya escuchado muchas veces en la prédica, pero escucha lo que el Espíritu Santo te habla hoy en día en esta parte. Porque el mundo se está perdiendo en fábulas, se está perdiendo en otras áreas que no tienen nada que ver con las escrituras. Sabiendo la Biblia, sabiendo lo que Dios dice, hace lo contrario. Y tú dirás, ¿pero cómo? Bueno, acá Jesús es enfrentado en una situación así que, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y sus criados y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Un fuerte aplauso para Dios. Analicemos parte por parte, comenzando en 8:8. Fíjate, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Quién es este hombre? Vos fíjate que este pasaje está también en Lucas 7:1 al 10. Y ahí los judíos describen a este hombre como que es un hombre que amaba al país de Israel, ayudaba siendo centurión, no judío, y le hizo una sinagoga para que ellos adoraran a Dios. No a los dioses, como los romanos, a Dios del cielo. ¿El Dios de quién? Fíjate, de Abraham, Isaac y Jacob. Vos fíjate que la Biblia nombra muchas esas personas. No nombra a Israel, a los judíos, como los judíos que están en este momento en Israel. Porque aquí hay una clave que vos fíjate, dice 8:10. Dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si la palabra de Dios estaba con los judíos y los judíos con la palabra,
¿Por qué no creían en Jesús? Es muy parecido hoy en día en la iglesia. Escuchan a Jesús, escuchan las prédicas, pero de lunes a sábado el diablo le roba la palabra. Al punto que el miércoles yo hice una pregunta muy simple al estudio bíblico. ¿Qué fue la palabra del domingo que se predicó? Y nadie se acordó. Domingo, lunes, martes, 3 días. Quiere decir que en menos de 3 días desapareció la prédica del domingo. Es como decir que usted se olvidó lo que comió. Entonces vos podés ver que hay una guerra espiritual que tú estás teniendo en esa silla. Y esa silla, cuando vos salís de aquí, esta palabra que tú estás escuchando, tenés que asegurarte que no entre por aquí y salga por aquí. O peor, que el religioso dice, esta palabra de vuelta ya la escuché varias veces, la sé de memoria. O fíjate cómo somos con Dios. Porque no es al pastor que vos rechazás, es a Dios. Entonces el judío en ese momento, 2026 años atrás, le daba la palabra y así mismo ellos, ¿qué pasó con los apóstoles cuando vino la persecución? Ellos le dijo, dureza de corazón incrédulo, le dijo. ¿Por qué dudaste lo que has escuchado en 3 años que te dije? Todo esto tenía que pasar. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados los que creen en mí no me han visto. Eso somos nosotros. Amén. Un fuerte aplauso para Dios. Pero eso no es bastante. Creer en Dios es una cosa. Hasta Satanás, los demonios creen en Jesús, tiemblan, pero no se convierten. El que se tiene que convertir a Jesús somos nosotros. Porque el cristiano no se ve cuando los días están buenos. El cristiano se ve en el día malo. Cuando viene esa tormenta y pega. O cuando un llamado telefónico o pasa algo. Porque todos somos seres humanos. Nadie es apto de las persecuciones. Él mismo dijo, va a haber persecución sobre ustedes por seguirme a mí. Si me lo hicieron eso a mí, imagínense ustedes. Ya de por sí ahí ya hay una advertencia que tú tienes que, ¿qué? Dice Jesús, dice que, ¿qué? Vigila y ¿qué? Fíjate que la vigilia, eso que tuvieron aquí la vigilia, la pasamos tan lindo. Entre hermanos y hermanas gozamos. Y miren, tendremos un idioma en español, pero son de diferentes países, bajo un techo. Si vos vas al país de donde ellos es, ni ellos están unidos así, porque es uno contra el otro. Pero aquí todos de diferentes países, pero unidos a base de un amor, Jesús. Amén. Eso es lo que hace la vida espiritual crecer. Por eso cuando yo vi a Sophie bailando y cantando a Dios, yo dije, oh my gosh, qué bonito, ¿no? Si así fuéramos, ¿no? Todos los días como criatura delante de ti, Dios, capaz que tú ya habrías mandado a Jesús para llevarnos para el cielo. Porque la venida de Jesús es muy pronto. Despierta tú que duermes. No te preocupes de este mundo. Todo lo que ves en este mundo va a pasar. Oh, pero pastor, es que usted no sabe la tecnología que está viendo y los avances. No, 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 toda esa tecnología Dios permite pasar. Así como Él hizo la tecnología para imprentar la Biblia, cuando la impresora no estaba. Y la primera cosa que esa máquina de impresora hizo fue la Biblia. Y la hizo en varios idiomas, porque la religión no quería que tú leyeras la Biblia. Incluso te mataban si vos levantabas la Biblia y no eras de esa religión. Fíjate lo que es la religión. La religión separa a nosotros de quién? De Dios. Entonces, la misma religión de los judíos separaban de seguir a quién? A Jesús. Y le ponían temor. Entonces ellos temblaban, imagínate, en la congregación que iban, decían, ¿y ese carpintero? ¿Quién es ese carpintero que hace esas cosas? Es una secta, las cosas que dirían, es una blasfemia contra Dios. Y para peor escuché que se dice que es hijo de Dios, hay que matarlo. Imagínate. Pues eso no ha cambiado hoy en día. Al día de hoy usted manifiesta fe y usted tiene persecuciones en su propia casa, en su propia familia, hasta a veces en la iglesia. Ay, esta persona siempre con la fe. Molesta. ¿Por qué? Porque incomoda al que dice que está con Dios y Dios no contesta. O fíjate acá, fíjate.
Dice 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En el reino de dónde? Pues, ¿qué tiene que ver estos tres hombres con la obra de Dios? ¿Se acuerda la prédica cómo comenzamos el año? Que comencé con Génesis, le fui mostrando cómo comenzó todo y todo se fue desarrollando y el judío no existía. Y Dios llamó a Abraham, un gentil, un idólatra. Y él creyó y obedeció ¿a quién? A Dios. Y ahí fue el pacto que hizo. Él fue bendecido antes de ser circuncisado. O fíjate cómo Dios es. Le dio la bendición antes que hiciera el pacto y después de ahí adelante, él fue bautizado como Abraham, padre de la fe. Y de ahí surge el hijo Isaac y después Jacob. Pues esa guerra en el Medio Oriente se ha destacado por todo eso. Por los hijos de Ismael, por Babilonia, que el imperio persa, que es hoy en día Irán. Y vos ves que todo eso es una cosa de consecuencia que está pasando delante de tu cara hoy en día. Y uno no se da cuenta. Escucha la palabra y no vemos el tiempo que está cambiando. La venida de Dios es más cerca que los pastores predicamos. Por eso no tenemos mucha oportunidad y no tendríamos que jugar religión. Tenemos que hacer una relación con Cristo. Amén. Porque cuando Jesús venga, Él viene a recoger ¿a quién? A la iglesia de Él. Amén. Y usted siendo iglesia de Él, tiene que estar en la fe. Vos fíjate qué cosa increíble. Y de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Un centurión. Cuando uno reconoce autoridad, no tiene problema en la obra de Dios. Porque se somete bajo las autoridades que Dios pone. Un soldado no se enoja porque viene un general y dice, vaya para allá y tráigame un café. Y dice, sí, señor. Pero un civil, aunque le paguen, y el patrón dice, anda, agarrame un café, que soy un esclavo. A mí no me pagan para eso. Rápido se pone uno. Por eso los militares y la gente civil no se llevan bien, porque saben que el civil somos un poquito rebeldes. Bueno, un poquito mucho. Si en la luz roja a veces decimos, ¿y por qué tengo que parar si estoy tarde en el trabajo? Y así somos, siempre buscando la manera de a ver cómo rompo la ley. Bueno, este país tiene parte legal. Ah, pero yo la voy a romper porque yo soy tal fulano. Se lo hice en mi país, lo puedo hacer en este. No, mi querido. Todo tiene autoridad. Todo está bajo de ciertas reglas. Nunca me olvidó cuando se lo dije eso a mis hijos, como que me miraban y querían hacer lo que él quería. Le digo, sí, hijo, pero vos cuando tengas tu casa haz lo que tú quieras, pero bajo esta casa estas son las reglas. Fíjate, honra de los 10 mandamientos, honra a padre y madre. ¿Y qué dice Dios? Vivirás larga vida. Eso no lo dijo mamá y papá. Eso lo dijo el que te está dando vida. Él da y él quita. Vos fíjate que todo adulto que fue rebelde de chiquito, ahora de adulto, la cosa está brava. Son consecuencias de la rebeldía que tú y yo hicimos de joven contra los padres. Ah, pues yo vengo a la hora que quiero en esta casa. Y está bien. Padres, ¿qué van a hacer? No pueden encarcelarte, pero la vida te pega duro. Entonces vos ves que viene de ya de herencia una guerra tremenda. Pero aquí este hombre, vos fíjate cómo Dios dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. No con los judíos que están en este momento ahí. Esa ciudad es de Dios. ¿Fue prometido para quién? Abraham y todos los descendientes. Y si tú y yo estamos convertidos a Jesús, ¿quién cree que va a vivir en esa ciudad cuando venga el reino de Dios? Usted y yo. Por eso Satanás odia esa área.
Ha habido guerra desde el momento que Josué pisó el otro lado para conquistar eso. Y vos fíjate que Dios le dijo que conquistarás todo lo que tu padre Abraham tuvo, de la parte Ur, que es la parte del borde de Irán, hasta parte de Egipto y parte donde está Israel y bajo del sur donde están los árabes. Quiere decir que sí, es como decir que Estados Unidos solamente conquistó California y el resto quedó por ahí. Entonces, vos ves que es una guerra, una batalla. Si no obedecemos a Dios, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Te imaginas Estados Unidos solamente con California? Aunque con California sería cuarto en el mundo económicamente, pero igual, te estoy diciendo que de California para allá, las riquezas de petróleo y todo eso, y todas las cosas que este país Dios le ha dado, es increíble, increíble. La diferencia de lo que Dios hizo en este país a los otros países que tenía abajo, te das cuenta que Baja California y California es una diferencia de día y noche. Uno es un desierto y el otro es una gran ciudad. Entonces vos te puedes dar cuenta cuando la palabra de Dios está ahí, hasta gente que no cree en Dios son bendecidas. Entonces, claro que el judío que no está pegado, alineado, porque ni el Antiguo Testamento obedecen ellos, porque tendría que estar ojo por ojo, diente por diente, que si tú pecas hay que pedrearte. Porque solamente por la gracia de Dios sos perdonado. Eso, como siempre le digo a la persona, ¿te has entregado a Dios? ¿Te has bautizado? Porque hay una razón por qué está en la Biblia. No es porque el pastor lo dice, es porque Dios lo dice. Es un mandato que tenemos que seguir. Entonces, se arrepiente la persona públicamente, eso lo hace el hombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y surge la persona en el agua, lo muere, es una forma de expresar y nace una criatura de nuevo. Pero no solamente eso es público, sino el nombre tuyo es escrito en el libro de vida. Y yo te digo, si hay mucha gente que está luchando para entrar a este país y tener su nombre ahí como ciudadano americano, ¿cuánto más para ser ciudadano del reino de Dios? Más la lucha tendría que ser. Un fuerte aplauso para ese Dios. Ese reino no es de esta tierra. El reino que yo te estoy hablando, que está hablando acá Jesús, es el reino celestial. Y acá él mismo lo recalca, vos fíjate, 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje aquí está en Mateo 22:13, 25:30, en Lucas 13:28. ¿Qué es el rugir de dientes? ¿Vos te crees que es como que te hacen cosquillas? Por eso, no, es el infierno, mi querido. Cosa seria. Cosa de Dios, no es juguete. No es para estar noviando con Dios. O me conviene ahora. Y dice, pero me conviene mentir porque agarro el trabajo. O me conviene esto. No. Estás jugando con algo que es fuerte. Tienes dos enemigos. Uno es al favor tuyo, que te perdona el pecado, y el otro que te acusa día y noche. Es seria la cosa. Dice que el padre de la mentira, ¿sabes quién es? Satanás, no es Dios. Momento que tú mientes, ya él es tu padre. Y él como padre te acusa. Y una vez que mentiste, Dios te perdona, pero las consecuencias que vienen detrás de ellas se pagan duro. Por eso tú tienes que sembrar de aquí en adelante, como dije el primer año, sembremos cosas para cosechar buenas de Dios. Amén. Como acabé de decir, una persona que confesó, ¿tú confesaste a ese hombre? No, confesaste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora acá dentro de mí. Cuando empezó a hablar, en menos de 2 minutos, la persona empezó a llorar. Pero lágrima de un niño, un adulto. Fue quebrado por el Espíritu Santo. Y ahí, claro, a mí Dios me da una compasión. Digo, puedo abrazarte a ti, hermano, ahora. Y lo abracé como un niño. Compasión. Este centurión tenía compasión. La iglesia tiene que tener compasión por la gente que está sufriendo allá afuera. Ustedes saben que en este país, en esta área, hay gente que duerme en la calle.
¿O vos crees que es todo como los americanos lo pintan con Mercedes-Benz y una casa de 2 millones en Orange County? No. Hay gente que tiene casa de 2 millones, pero la refrigeradora no tiene nada para comer. Eso está peor que el que no tiene. Por lo menos el que no tiene, ahí tiene unos tacos, unas tortillitas, ahí, qué rico. Ya me dio hambre. Pero para estas personas que tienen tanto material, pero no tienen lo que tú tienes, a Jesús en el corazón. Amén. Y esas personas sufren día y noche. Y si esa persona sin Cristo llega a morir así, ¿sabe dónde van ellos? No van al reino de Dios. Y así éramos tú y yo antes. Entonces, si yo soy cristiano, dice Jesús, ¿qué dijo? De los 10 mandamientos, 2. Amar a Jesús con qué? Con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón. Amén. 3 áreas que hacen una. Con una que falle, ya no cumple. Tenés que arrepentirte. Una vez que eso, amar qué? A tu prójimo como a tú mismo. Esa es la parte que la iglesia se traba, pero cuando una iglesia se libra de esas cadenas, como le mostré el otro domingo, ya las ataduras, ya no piensas tanto por tu problema y empiezas a orar por el prójimo y Dios te va bendiciendo. Por eso la palabra se cumple, serás salvo tú y tu casa. Busca el reino de Dios y su justicia y después todo será ¿qué? Añadido. Tenés que decirle a tu cerebro eso. Que es primero uno, después el otro. Es como yo le digo a las personas, primero tenés que casarte y después todo eso para que Dios te bendiga tu matrimonio, si no, están los conflictos. El diablo clama ahí. Y es fuerte. Yo sé que el adversario te acusa a ti mucho en tu mente, consciente o inconscientemente. Tú sabes dónde él te está pegando. Él no es bueno, él es malo. Dios es bueno. Amén. Dios no te va a rechazar si tú confesas a Él y te arrepientes y largas el pecado. Incluso, la misma persona que se tiró contra eso, mirando Dios lo tiene aquí de pastor, después de tanto tiempo. Qué fuerte, ¿no? Cuando yo le dije a esta persona, le dije, pues yo era así y peor de lo que tú confesaste. Se me miraba la señora, ¿usted pastor era así? Ajá, y estaba mi amigo que me conocía antes de ser cristiano y dice, bla, 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 era así. Yo oré por él en la cancha de fútbol. Y ahora mira quién está orando. Es decir, Dios te transforma, mi querido. No tú vas a transformarte. Si vos lo hubieras hecho, ¿para qué necesitamos a Dios? Dios te hubiera puesto a ti en la cruz. No es así. Eso se llama humildad. Este centurión era humilde. Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Di la palabra y será así. Di la palabra y será ¿qué? Así. Porque él sabía que este hombre, Jesús, tenía autoridad. La pregunta que tú te tienes que hacer esta mañana, este domingo, ¿tú crees que Jesús tiene autoridad? ¿O tú tienes autoridad sobre Jesús? Pero eso es en breve momento vamos a orar. Para que el Espíritu de Dios te revele aquí cómo tú estás parado delante de Dios. Porque aquí el 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será los lloros y el crujido de dientes. Tú y yo tenemos una responsabilidad que se llama la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión, pastor? Pues yo te lo digo, está en la Biblia. Ir y predica el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús, pon manos sobre ellos y serán sanados. Expulsa fuera demonios. Haz la parte de la obra de Dios. Nosotros los pastores, cuando salimos de la silla donde usted está sentado y nos pone aquí, yo dije, y yo juzgaba al pastor. Ahora, si yo estoy de este lado, veo ya mucho más adelante. Es decir, con todo respeto, veo niños delante de mí que Dios ama, pero veo al enemigo
que te espera ahí afuera. ¿Comprendes? Pero como pastor yo no puedo forzar a nadie porque ni Dios te fuerza a ti. Pero el adversario sí te fuerza. Entonces estamos viendo que en esta comunidad, en este país, la congregación hispana está con mucho miedo. Mucho miedo el diablo ha puesto en la comunidad hispana. Pero no miedo para pecar. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y mirar para Dios y mirar tal cual como Él es. Jesús vino para dar de ti vida y vida en abundancia. Amén. Estás teniendo problemas con tus hijos, tu familia. Serás salvo tú y tu casa. Estás teniendo problemas con la justicia y todo eso por tu vida pasado. Busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿En alguna área tú no comprendes eso? Porque la palabra es dada los domingos igual como Jesús se la dio. Y Jesús se quiere maravillar contigo cuando tú lo obedeces y lo pones en práctica. No hay edad para hacer eso. Los niños, como esta criatura Sophie, su corazoncito es tan inocente que no tiene envidia, no tiene malicia, no tiene nada. Esa persona va directo al reino de Dios. Pero ya a los 12, 13, 14 años, 15 años, ya la cosa empieza a cambiar. Ya empieza uno, la parte, si es varón, el cuerpito del varón, Adán clama ese cuerpo. Si es niña, clama Eva. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Ya como leíste, se rebeló contra Dios. No es que tenés que hacer algo malo, lo malo ya está dentro de ti. Tú ahora tienes que buscar lo bueno para que Dios ponga lo bueno de él. ¿Y cuál es lo bueno de él? Cuando él pone el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sabes lo que es el Espíritu Santo? Si tú llegaras a saber eso, sos imparable. El diablo, él es el que te tira para atrás. Cuando él te echa un problema, te llama por teléfono, o esto, o que tu carro no anda, o que tus hijos dicen esto, o que tu pareja te dijo esto, todo eso, o el presidente dice esto, o el pastor erró una cosa y terminó mal, y en vez de cargar esa justicia, no, pero Dios sabe mi corazón. Y todo, es decir, tú estás seguro, porque el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Con toda esa cosa. El diablo no te puede acusar, pero la carne sí. Cuando tú sales del camino de Jesús y entras en la carne, ahí comienza la depresión, esto, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que, si estás en ese zapato, como una vez puse una silla acá, esta silla y la otra, ¿en qué silla estás sentado? Porque si tú estás sentado acá en la religión, corre con Jesús. Deja la religión. Yo soy de la religión tal, tal. Ok, escríbetelo aquí en la cabeza, pero el corazón con Jesús. Porque la religión no te va a poder salvar. Es que mi padre, mi abuelito y mi abuelita y mi tatabuela eran... Ok, saco el violín. Porque esa no es la solución. Dios habrá bendecido a ellos, pero ¿y tú? ¿Dónde está tu Dios? Famosa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo, mi familia me confrontó así. Tú eres que vas con esas religiones, con esos pastorcitos que piden dinero y todo eso. Yo no pedí dinero, estoy predicando la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios te lo tengo que decir, lo tengo que poner en práctica y yo tú. Pero claro, la familia, Satanás usa esa palabra para herir tu corazón. Yo no sé, dice. Yo antes era así, ahora soy de esta manera. Mi transformación fue de adentro. Ahí cuando mi familia empezó a ver que yo era sanado de las enfermedades, recuperación de esto, de todo lo otro, se quedaron. Dice, wow, nuestro sobrino, hace un año que no lo vemos con las píldoras que tomaba él. Una píldora para dormir, otra píldora para levantarse. Altos y bajos tremendos. Enfermedades atrás enfermedades atrás enfermedades. Yo cuando vine por la puerta, yo vine con legión, no con un demonio. Y son los peores. Eso que vos lo ves así, bien bonito, ingeniero mecánico, todo eso, no mata ni una mosca, pero dentro del corazón, ¿entendés? Entonces, todos tenemos algo que tenemos que largar delante de Dios.
Seamos como este centurión. No soy digno, Señor, pero entra dentro de mi vida. Amén. Yo quiero ser nacido de nuevo. Y si tú ya te bautizaste y estás con Dios, pero te has descarriado, Señor, me arrepiento, mi reconciliación contigo. Así de fácil. Por eso cuando Jesús en la cruz estaban esos dos hombres, el otro le dijo, acuérdate de mí cuando llegues al reino de Dios, a tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? O tenés que ir al estudio bíblico con Pastor Julio, te tenés que bautizar con Pastor Julio, a ir a una vigilia con Pastor Julio y los domingos con Pastor Julio. No, él no dijo eso. Él dijo, hoy estarás conmigo. Usted viene para Jesucristo. Amén. Él es tu pastor. Y en esa nota, ponte de pies en el nombre de Jesús. Tenemos que acordarnos. Yo iré y le sanaré, dijo Jesús. La otra cuando Jesús dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tú tienes fe, por eso estás aquí. Tú eres ese centurión. Ahora te toca la parte que el pastor no la puede hacer, es que tú abras el corazón para Jesús entrar dentro de ti. Y en esa nota pon tu manito en tu corazón y cierra tus ojos físicos. Señor, mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, Señor, así como yo una vez estuve en ese zapato, Señor, y clamé a ti y dije, Señor, ¿dónde yo estoy fallando delante de ti? Revélame para yo tener esa relación íntima contigo. Yo quiero ser como ese centurión, Señor. Y la palabra tuya surgió en mi corazón. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me sanaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y la palabra fue, ¿y cuándo yo hice eso por ti? Cuando tú lo haces por uno de esos pequeñitos. El Espíritu Santo tiene una misión contigo, una relación contigo. Tú puedes pedir todo lo que tú quieras a Dios, pero las oraciones más rápidas contestadas es cuando tú oras por alguien. Y eso es lo que hizo este centurión. No pidió por él. Él estaba triste, abatido, angustiado. Pero la compasión de él dijo, mi siervo está atormentado, está enfermo. Dos acciones, una física, mental y la otra ataques espirituales. Y tú, Señor, atendiste la oración de ese centurión. Pues, Señor, ese centurión ya no está más en esta tierra. Aquí están tus centuriones. Hable con Dios. Hable con Él. Saca todo. Confesa a Él. La casa que el centurión a esta época es tu cuerpito. Tu cuerpo es el templo del Dios viviente. Invita al Espíritu de Dios que viva en tu corazón. Y si Él ya está en tu corazón, pídele a Él que te renueva tu mente consciente e inconscientemente. Que haya una restauración interna, una renovación total de tu vida. Y eso se llama nacer de nuevo. ¿Quién puede hacer eso por ti? Solamente el que te ama, Jesucristo. Señor, mi Dios y mi Padre, cura, sana, libera
a cada uno de ellos, Señor. Si hay una enfermedad ahí que clama al cuerpo de ellos, yo te reprendo ahora. Sale de este cuerpo, sale toda obra del maligno. Tú no tienes autoridad en este cuerpo. La sangre de Cristo clama por cada uno de nosotros en sanación, restauración y liberación. Tú no tienes autoridad en este cuerpo más. Sale de la vida de ellos. Y si hay un ataque en la mente de ellos, en el nombre de Jesús, sal y sea arrojado al abismo, las cadenas del infierno, para nunca más regresar, en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Señor, te damos tanta gracia, Señor, porque tú revelas esto a los pequeñitos. Nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe, Señor. Mi Padre, bendice a cada uno de nosotros donde estamos parados, Señor. También bendice a esas personas que ellos han orado por el prójimo, Señor. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, de protegernos. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría a los dirigentes que has puesto en las partes políticas, en las leyes, Señor. Y mi Padre, enviamos oración para las injusticias que está viendo ahí afuera, Señor. Las personas que están sufriendo, Señor. Envía tus ángeles a las cárceles, Señor. Libra al cautivo, Señor. Mi Padre, yo pido por esa persona que está en el hospital en este momento y no tiene esta oportunidad que nos has dado a nosotros. Cura, sana, libera a cada uno de ellos, Señor. Mi Padre, yo pido por esta persona que se despertó esta mañana durmiendo en la calle con hambre, Señor. Alimenta a ellos, Señor. Señor, heme aquí, Señor. Úsame, instrumento tuyo para tu obra. Respire profundamente y diga amén y gracias a Dios. Un fuerte aplauso para Dios, bien, bien fuerte. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a nuestra hermana Lidia que va a dar los anuncios. Bendiciones a todos, hermanos. Así como dijo el pastor, tuvimos una linda vigilia para los que estuvieron acá. Gracias por haber venido, gracias por haber compartido. Fue bello gozarnos en el Señor y ver a los niños danzar. Eso a mí me llenó el alma también, fue hermoso. Y bueno, también recordarles que los miércoles, como dijo el pastor, los estudios bíblicos son aquí a las 6:30 de la tarde en este lugar. Las personas que desean nacer de nuevo y quieren ser guiados en el proceso del bautismo, por favor comunicarse con el pastor Julio Milano. ¿Hay alguien que esté cumpliendo años esta semana o la semana que viene? Por favor, levantar la manita solo para cantarle el feliz cumpleaños. ¿Nadie? ¿Quién?